El tema número 4, el control social. Numeral 1, antecedentes. Ya habíamos visto los antecedentes del control social en el tema anterior y habíamos hablado de que existe una doctrina en general que nace en Estados Unidos con el sociólogo Edward Ross. Ya el alcance de Edward Ross en ese entonces de esta doctrina, recordamos que no contemplaba toda la administración pública o la administración pública municipal en particular, sino algunos aspectos de las actividades cotidianas laborales de la sociedad de entonces. Edward Ross entonces es el primero, es el fundador de lo que viene a ser la doctrina del control social. Numeral 2, de los antecedentes del control social en Bolivia. ¿Cuáles son los antecedentes del control social? Entonces vamos a pasar a enumerar que el control social en Bolivia no nace de una iniciativa así espontánea de los gobernantes de entonces, sino que nace a partir de una serie de factores, de una serie de situaciones que tuvieron que vivir nuestros padres, nuestros abuelos en ese entonces, ya cuando se dio una crisis tremenda en nuestro país, en Bolivia, y en todo lo que viene a ser el entendido de la administración pública, la economía se vino abajo, no había con qué pagar sueldos, no había con qué pagar aguinaldos, fue una crisis tremenda que se dio. Entonces vamos a pasar a ver los antecedentes que estamos mencionando. Numeral 2.1, la crisis económica. La década de los 80, cuando empieza a generarse la democracia en Bolivia a través de las elecciones legalmente establecidas, lamentablemente no se puede llegar a gobernar el país con una unicidad de criterio político. Ya todos los partidos de izquierda en ese entonces que venían de retomar la democracia luego de gobiernos de facto, de golpes de Estado seguidos, entonces entienden de que hay que hacer una coalición. Lamentablemente esa coalición con la sigla de la UDP se llamaba Unión Democrática Popular, una serie de gobiernos, o diré, de partidos políticos llegan a coincidir en tomar el gobierno, pero lamentablemente se da una crisis tremenda por falta de coordinación, por una serie de factores que hacen que la economía en Bolivia empiece a fallar. Rebalsa todo y entonces en 1985 ya se da una hiperinflación que era imposible contener. Entonces sale el decreto supremo 21060 que establece la oferta y la demanda. Ya en Bolivia antes el Estado se hacía cargo de todo, pero subvencionaba y eso daba lugar a crisis que se venían como consecuencia de que el Estado tenía que vaciar sus arcas, sus dineros para poder sostener diversas instituciones que de por sí no generaban nada para lo que viene a ser la economía nacional. Entonces el decreto supremo 21060 frena esta hiperinflación, se establece eso, pero se producen una serie de factores, de situaciones que hacen que Bolivia cambie a partir de ese momento. Ya, por ejemplo, se da la migración, una llamada sociológicamente hablando y en la historia de Bolivia, una segunda migración al oriente por parte de todo lo que es occidente, de todos los departamentos que vivían de la minería. De pronto existe una migración tremenda a las ciudades del oriente, a los departamentos como ser Santa Cruz, ¿ya? Y en esa franja se da la multiplicidad de esta migración como consecuencia de la situación económica. En Santa Cruz se encuentra el auge de la agropecuaria, el auge de la ganadería, mayor posibilidad de trabajo. Y juntamente con esta crisis viene también la necesidad, ¿no?, del Estado de sostener, cómo vamos a sostener a semejante migración. Nuevas ciudades empiezan a querer colapsar por esa situación, entonces hay que tomar nuevamente el timón y hay que modernizar el Estado, lo cual vamos a ver en el numeral 2.2. Numeral 2.2 y numeral 2.3 van ligados entre sí. Modernización del Estado, 1994. 1994 se tiene ahí ya un nuevo gobierno, nuevas elecciones, después de fallidos intentos de diversos partidos políticos de asistir al gobierno y corregir, nadie lo puede corregir. Entonces estamos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se parte de una política de Estado de tratar de modernizar el Estado.
hay que salir adelante de esta crisis y hay que modernizar en diversos aspectos. Así se dan leyes como, por ejemplo, la ley de descentralización administrativa, la ley de reforma educativa, la ley de descentralización propiamente dicha, la ley de participación popular, ahí también la tenemos, ¿sí? Entonces, 1994 viene a ser un hito con la ley de participación popular. Pero esta modernización no es porque porque los gobernantes, los políticos hayan sido súper inteligentes, sino que Bolivia acostumbrada a pedir préstamos, a pedir créditos al exterior porque no tenía plata para pagar sueldos, para sostener sus instituciones públicas. Entonces, los acreedores, las instituciones públicas, el Banco Mundial, BID, todos ellos le dicen, bueno, si quieres corregir, tienes que corregir de verdad, tienes que cambiar leyes, tienes que administrar de manera más transparente, ¿ya? El cáncer de repente que mataba al país en ese entonces era justamente la administración pública, demasiada corrupción. Entonces por ello que le dicen que hagan leyes que tengan que ver con la transparencia de la administración. De esa manera nace la ley de participación popular llamada también ley 1551 y las anteriores que acabo de mencionar. Numeral 3 con relación al 3.1, 3.2 y 3.3, al igual que el 3.4 y 3.5. ¿Ya? Estos puntos numerales van muy relacionados, así que tomen en cuenta, por favor. Bien, decíamos que la ley de participación popular 1551 se promulga en el año 1994, 19 de abril de 1994. Bien, ¿qué conlleva la importancia de esta nueva norma? Le permite a la administración pública en lo municipal, ¿sí? Solo en lo municipal. Lamentablemente, solamente empieza con lo municipal. Lo departamental, lo nacional, lo ministerial no toca. Bien, pero a través de esta ley justamente se sustenta, ¿no? la dinámica, el renacimiento de lo que viene a ser la vida de los gobiernos locales, de las alcaldías. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho el antecedente, una migración tremenda. ¿Cómo vamos a atender a esta gente? Servicios, demandas sociales, todo eso. Bueno, hay que darle plata. Perfecto. De esa manera, la receta internacional le dice, hagan esta ley y se hace esta ley. Y nace la institución jurídica tributaria con el nombre de coparticipación tributaria. La coparticipación tributaria, ¿qué es? De todos los impuestos que se recaudan en Bolivia, de todos ellos, ¿ya? Que pertenecen al gobierno nacional, todo se va al TGN y baja nuevamente, se redistribuye a todas las alcaldías del país, chicas, medianas, grandes. ¿Cómo se distribuye? No es al ojo, de acuerdo al índice de habitantes. ¿Y cómo se hace esto? A través de los datos del último censo en vigencia. Muy bien, se hace la fórmula y de esa manera se redistribuye. 20% a las alcaldías, 5% a las universidades y también algún porcentaje bajo por ahí a los departamentos. Pero bien, los departamentos ya tienen aparte, además gozaban de las regalías petroleras. Entonces, a lo municipal, que es lo que nos interesa, y a lo universitario, le llega esta nueva plata, coparticipación tributaria. ¿Para qué? Para que con esto se cumplan los objetivos del fin de la alcaldía o de la universidad, que vienen a ser, ¿no? Contribuir a la satisfacción de su población. Muy bien. ¿Qué otra institución? La participación ciudadana. A partir de esta ley se obliga a que en toda lista de actividad política que se deba realizar tiene que haber un intercalado, tomando en cuenta el género femenino. Perfecto. ¿Qué otra cosa? La transferencia de infraestructura en salud y educación. Se transfiere todo lo que viene a ser la infraestructura en educación, colegios, escuelas, eso quiere decir, como también en salud, hospitales, ya al dominio municipal. Eran los encargados. Les estoy dando plata, con eso van a hacer. Perfecto. Luego tenemos que esta ley también establece la igualdad entre las alcaldías, tanto de ciudad, tanto de ciudad como de provincias. Ya no había esa discriminación. De ahí que las provincias también tienen, ahí hay provincias bien fuertes que ya tienen hasta rango de ciudad, gracias a la coparticipación tributaria. Todos por igual. Todos tienen los mismos derechos, las mismas estructuras administrativas, de acuerdo a su volumen. Y también nace lo más importante, lo que nos interesa en el tema, el control social, que es una institución nacida a partir de esta ley, el control social, que tiene a cargo de su manejo o de su ejecución al llamado Comité de Vigilancia. Bien, esas serían las conquistas, las
los elementos, los componentes, las novedades que nos trae de manera resumida, les digo, la ley de participación popular. Bien, voy a remarcar lo que viene a ser el punto del numeral 3.2 o 3.1 en la coparticipación tributaria, por su importancia que tiene ya en la administración pública. La coparticipación tributaria, dijimos, ¿no? Es la plata, es una fuente de ingresos para las alcaldías, para los gobiernos locales. Con esa plata, la alcaldía cumple sus objetivos: educación, salud, seguridad ciudadana, asfalto, saneamiento básico, etcétera, mercados, todas esas cosas. ¿Ya para qué? Para poder alcanzar su fin. Perfecto. Ahora, fíjense la importancia que tiene eso. La coparticipación tributaria, igual a nivel de las universidades públicas, constituye un instrumento financiero muy, pero muy importante, una fuente más que todo, ¿ya? Vale decir que con eso funciona la universidad. Es por eso que en tiempos de crisis, cuando no hay coparticipación, cuando no hay actividad, en esta pandemia que hemos sufrido, cuando no hay actividad, cuando todo se para, el Estado empieza a colapsar. No hay con qué pagar, no hay con qué funcionen las instituciones más importantes, ¿me entienden? Los hospitales, ¿con qué plata van a funcionar si las alcaldías no reciben? Es por eso que de una u otra manera es importante y urgente que la economía se reactive para poder generar actividad económica, y la actividad económica es sinónimo de pagar impuestos, ¿no? Con esos impuestos vuelven y funcionan estas instituciones, ¿ya? Esa es la importancia. Y por otro lado, en cuanto al numeral 3.5, el control social, habíamos dicho que es manejado, en ese entonces nace con el Comité de Vigilancia. ¿Qué era el Comité de Vigilancia? Era un órgano, era un organismo, un ente conformado en cada sección de provincia. ¿Se entiende? Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra tenía su comité de vigilancia, ¿ya? Cada alcaldía, la alcaldía de Guarnes tenía su comisión de vigilancia, su comité de vigilancia. ¿Cómo se conforman? De acuerdo a los distritos municipales que tiene. Si Santa Cruz tenía 11 distritos antes, de cada distrito un representante. Eran 11 y entre los 11 elegían, hacían su directorio. ¿Cuál era el fin del control social? El fin del control social era controlar la gestión pública municipal. ¿Qué quiere decir controlar? Hacer seguimiento. ¿Cómo lo está haciendo bien, cuánto está gastando, justifica, no justifica, es necesario? El control social era el puente entre la sociedad civil, entre las necesidades de los vecinos, de las diferentes juntas vecinales, de los barrios, para llegar a la alcaldía y decir: señores, queremos esta obra en este lado, necesitamos esto, en el Plan 3000 necesitamos esto, en Villa Brígida necesitamos esto otro, en Villa Guarnes esto, ¿me entienden? Era como un puente, esa era su finalidad del Comité de Vigilancia como control social. Más allá, reflexionaremos y diremos que lamentablemente nunca cumplió este fin, o lo cumplió muy, muy mínimamente, donde se puede ver ya con el tiempo que se dio una tremenda corrupción en la administración pública municipal. Se tuvo tanto dinero, se ha manejado tanto dinero, pero lamentablemente la gente sigue viviendo en bajas condiciones, la calidad de vida es muy, muy precaria, hay muchas fallas y bueno, se gasta o se malgasta el dinero en otras cosas que no son vitales para la sociedad civil. Numeral 3.51, marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo del control social? El marco normativo significa cuáles son las leyes que hablan del control social. Primeramente, la Constitución Política del Estado. Dos, la Ley 341 de Participación y Control Social. Y tres, la Ley 1551 de Participación Popular. ¿Ya? Son las leyes, son las normas que nos hablan todo sobre lo que tenemos que saber sobre el control social. La Constitución Política del Estado, muy importante, es la madre de todas las leyes. La ley 341, la de participación y control social, promulgada en el año 2013, ¿ya? La ley 1551, promulgada en 1994, que ahorita se encuentra abrogada, pero sigue funcionando desde el punto de vista de que nos ha aportado doctrinas. Lo que ha creado sigue funcionando. Ejemplo, la coparticipación tributaria, ¿ya? Ese es el marco normativo más importante que debemos conocer y al cual debemos recurrir cuando querramos saber o estudiar algo sobre el control social. Numeral 3.5.2. Veamos aquí qué es lo que dice al respecto a la Constitución Política del Estado sobre el control social. Artículo 241, lo van a leer bien esto. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada,
dice participará en el diseño de las políticas públicas. Vale decir que no puede haber actividad política, alguna norma que saque el Estado, el gobierno, sea nacional, departamental o local, sin que la sociedad civil pueda participar. Fíjense cuán importante. Vale decir que lo que se haga tendría que consultarse con el pueblo, pero lamentablemente no lo hacen. Podemos dar un sinfín de ejemplos de salen leyes y la sociedad civil es la última en enterarse. Cuando acá dice que tendría que participar, participará, dice, en el diseño de las políticas públicas. Bien. Otro punto dice, la sociedad civil organizada ejercerá control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas, que administren recursos fiscales. Muy bien. Solamente lo público y lo privado no. Lo privado no toca, salvo aquellas instituciones privadas que manejen recursos del Estado. Ejemplo, las cooperativas que prestan también servicios públicos y que también reciben créditos del Estado o algún concurso, proyectos que están solventados con contraparte del Estado Nacional. También están bajo la lupa del control social. Las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad, la Policía, todos los órganos e instituciones públicas están bajo la lupa del control social. Dice, ejercerá control a la calidad de los servicios públicos, lo que les decía antes, en todo tiene que estar el control social. Servicios públicos que es internet, luz eléctrica, agua potable, etcétera, etcétera. Las entidades del Estado, dice, generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que dar espacios, que tienen que dar lugar, sus normativas, sus reglamentos, tienen que contemplar procedimientos o formas donde la sociedad pueda hacer sus reclamos. Ejemplo, los centros de abastecimiento, como ser los supermercados, todos ellos tienen normativas que hacen, decretos que hacen que se permita que la sociedad civil pueda ejercer sus reclamos. Hay procedimientos, hay decretos que establecen cómo se debe hacer cuando un producto está vencido, cuando un producto viene dañado, cuánto plazo tiene para devolver, qué se debe hacer y demás situaciones. Fíjense, control social de una u otra manera. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que establece la Constitución Política del Estado en el control social. Numeral 3.5.3, ley 341, la Ley de Participación y Control Social de 2013. ¿Qué dice al respecto? Eh, Nos dice que el ámbito de aplicación del control social, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Dice los cuatro órganos del Estado, vale decir el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. No hay órgano, no hay poder alguno en la administración pública, sea a nivel nacional, que se escape del control social. Está bajo su lupa. Dos, ¿qué otros más? El Ministerio Público. El Ministerio Público viene a ser la Fiscalía, ya la que coadyuva con la Administración de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría, Fuerzas Armadas, Policía y todas las entidades públicas, repito, donde se administre o donde se funcione con recursos del Estado, con recursos del pueblo. Todos ellos están en el ámbito de aplicación del control social. Vale decir que la sociedad civil, que es la encargada de este control social, tiene competencia, tiene la potestad de hacer el control social a estas instituciones y a lo que ellas hacen, cómo lo hacen bien, lo hacen mal, y debidamente demandar, conformarse como coadyuvantes para hacer la demanda correspondiente ante las autoridades, ya sea por corrupción, por malos manejos, por lo que corresponda. Numeral 3.54, ya vamos terminando el tema 4. Actores del control social. ¿Quiénes son los actores del control social? Vale decir, ¿quiénes ejercen el control social? ¿Ya? Al respecto, de manera general podemos responder y decir todos, sin discriminación, todos. A diferencia del anterior control social que nace con la Ley de Participación Popular de 1994, la nueva ley del 2013 de Participación Popular y Control Social nos habla de que todos, antes solamente eran los del Comité de Vigilancia nomás, ellos eran los dueños de la verdad. Y si estos estaban coimeados y si estos estaban pagados, fíjense, fíjense lo que hacían, callaban, no decían nada y bien gracias, los, los edificios, las obras, todo salía torcido, todo salía chueco, gastaban más y el control social no decía nada. Ahora no, para tratar de transparentar más, todos pueden ser parte del control social. Pero de manera formal, la ley establece que son tres los tipos de actores sociales. Los orgánicos,
comunitarios y circunstanciales. Orgánicos son aquellos sectores sociales, juntas vecinales, sindicales, que son organizados y reconocidos legalmente. Por ejemplo, las juntas vecinales, como bien se dice, los sindicatos, las federaciones, las asociaciones, todos aquellos que están organizados y reconocidos legalmente, quiere decir que tienen su personalidad jurídica. Pueden conformarse como eh, actores orgánicos del control social en cualquier actividad que les interese, que les corresponda. Bien, los actores comunitarios vienen a ser las naciones, pueblos indígenas y campesinos, todos aquellos reconocidos por la Constitución que tienen su propia organización. Igual, a nivel campesino, se llegan a hacer inversiones por parte de la gobernación a veces y en las provincias, y es donde más corrupción hay a veces, porque llevan proyectos que nunca se cumplen, llevan promesas, proyectos, gastan millonadas y no hacen nada. Ahí los campesinos pueden organizarse de acuerdo a su formación, de acuerdo a su naturaleza, y constituirse en control social y demandar y denunciar. Y finalmente los circunstanciales. Son aquellos actores circunstanciales los que se organizan para un fin y hasta cuando el objetivo se cumple están organizados. Quiere decir esto, por ejemplo, Puente del Urubó, de un lado La Guardia y de otro lado Porongo. Se constituye un comité ya de control social de la construcción del puente y se ponen de acuerdo para controlar toda la construcción, desde la obra gruesa, fina, lo que quieran. Tienen el derecho de pedir planillas, de exigir que se les brinde información sobre los costos, todo y hacer seguimiento. ¿Se entiende? Al final de cuentas, cuando termina la obra, ahí ellos dan su conformidad, van a analizar, se hacen asesorar y dicen, sí señor, la obra se cumplió como corresponde. Muy bien, ahí termina su función del actor circunstancial. Numeral 4, importancia del control social. Con esto terminamos el tema. ¿Es importante el control social? Sin duda que sí, porque la sociedad civil tiene a través de esta institución jurídica la posibilidad de hacer de repente lo que la autoridad no lo hace. A qué nos referimos? No solo la Contraloría realiza el control fiscal, ¿sí? Control fiscal, digo, no control social, control fiscal. Quiere decir que hace seguimiento, investiga, descubre y denuncia y castiga. Castiga. A veces no lo hacen, porque la Contraloría también a veces está metida en lo político, son designados políticamente a veces. O cuando el Consejo de Vigilancia o diré que el Consejo Municipal es parte del mismo ejecutivo, del mismo partido político, entonces ¿será que lo va a fiscalizar bien? Y la sociedad empieza, dice, se asombra, ¿y cómo pues semejante barbaridad, semejante corrupción y no han castigado? Calladitos los concejales, porque están pagados o son del mismo partido político. Ante esa situación aparece el control social y denuncia, señores, esto está pasando. Esta obra se construyó mal, se gastó de más, no se hizo nada y sin embargo han cobrado millones, acá está. ¿Qué hicieron los fiscalizadores? ¿Qué hizo la Contraloría? Denunciar a todos por punta. De repente la auditoría los saca sanos y salvos, los saca inocentes. Pero sin embargo, con pruebas, con fotos, con fotografías, con todo, pueden demostrar que la obra está deshecha, no duró ni un mes, ni 2 meses, ni un año. Ahí está, responda, señor. ¿Me entienden? Ese es el control social. ¿Es importante? Es importante. ¿Ya? Sin duda que es importante. ¿Control social en la universidad? ¿Hay control social? Sí, señor. A partir de lo que sería la organización de los estudiantes, de los docentes, de los administrativos, de acuerdo a sus formas. Centro de estudiantes, la FUL, Federación de Docentes, Sindicato de Trabajadores, todo para que la universidad, para que la plata de la universidad se gaste bien. ¿Funciona? ¿No funciona? Lamentablemente tenemos mucho que reflexionar ahí. Lamentablemente todo es politiquería, todo es comprado, las mismas autoridades a veces son parte de la misma FUL, de los mismos centros internos, están apoyando a un candidato, a otro candidato. Entonces, cuando sale el candidato, decano, rector o vicerrector y hace corrupción, calladitos los estudiantes, calladitos los docentes, calladitos los administrativos, que no pasa nada. Fíjense, de esa manera se distorsiona el fin, el espíritu de lo que tendría que ser el control social. ¿Ya? Bien, jóvenes, sin duda que es importante entonces el control social y finalmente mencionar que el control social, jóvenes, no castiga, no castiga, no es como el control fiscal. El control fiscal puede meterte hasta la cárcel, ¿ya? El control social no, no, pero sí te puede denunciar, puede demandar y puede ser
parte coadyuvante en un proceso de corrupción contra determinada situación, contra determinado servidor público. ¿Está claro? Bien, hasta ahí todo el tema 4.